viernes 2 ustedes van a tener las 7 palabras. Luego viene el domingo de resurrección. Y algo me ha llamado la atención en la época en la que nosotros estamos viviendo hoy en día, que las iglesias de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, las congregaciones, quiero ser más explícito, las congregaciones están teniendo sus luchas, pero la lucha más fuerte es la influencia filosófica, el pensamiento de idea y la justificación de un conocimiento sin base, sino de un conocimiento simplemente efímero y pasajero. Pero cuando hablamos de la resurrección, yo quiero hablar de la experiencia del apóstol Pablo en este momento en que él presenta a Jesucristo y la resurrección de Jesucristo en un pueblo, entre comillas, supuestamente sabio y con mucho conocimiento. ¿Y qué pasó allí? Tornen su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Pueden quedarse sentados porque vamos a leer, creo que 32 versículos. Verso 15 versículos. Verso 16. Pablo en Atenas. Y dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, oiga eso, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús. Y fíjense qué cosa le predicaba: de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Verso 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si se necesitase de algo. Pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, y si en alguna manera palpamos puedan hallarse, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Verso 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros poetas también ha dicho, porque linajes suyos somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, o piedra, escultura o arte de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por lo cual
varón por aquel varón a quien destinó, dando fe a todos los que a todos con haberle levantado de los muertos. Verso 32. Por cuanto oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oímos acerca de esto otra vez. Vamos a tener como tema: y a este resucitó, a Jesucristo. El apóstol Pablo llega a Atenas y presenta a Jesús como el Dios resucitado de entre los muertos a un grupo de personas que en su mente, este grupo de personas, nunca habían pensado en una tal resurrección, y si hablaban en su medio filosófico, no la aceptaban. Ellos no podían aceptar eso porque su propio corazón estaba entenebrecido y no le daban entrada a la palabra, ni siquiera a la resurrección de que un muerto o de que alguien pueda resucitar. Recuerden que esta gente son diferentes a los egipcios que creían en la resurrección, a los judíos que creían. Por eso los egipcios momificaban. Ellos momificaban porque estaban esperando que el Herodes iba a resucitar algún día, iba a resucitar con toda su riqueza, iba a seguir a tener su trono y su reinado nuevamente. Atenas, donde Pablo fue. La historia de Atenas representa el origen de la historia de la ciudad europea y de la Europa actual. Su población ha habitado continuamente esta región durante más de 3000 años. Fue la ciudad principal de la antigua Grecia durante el primer siglo antes de Cristo. La culminación de su larga y fascinante historia llegó en el siglo IV antes de Jesucristo, bajo el acordado de Pericles, llamado el siglo de Pericles, el filósofo, cuando sus valores y su civilización se extendieron más allá de los límites geográficos de la ciudad y se hicieron universales. El pensamiento político, el teatro, el arte, la filosofía, la ciencia, la arquitectura y tantos otros aspectos de sus pensamientos llegaron a su apogeo en una conciencia temporal y una plenitud intelectual unida a la historia de la humanidad. Hasta el día de hoy, los pensamientos, las ideologías que hoy conocemos en el occidente tienen origen en Grecia, desde el siglo IV antes de Jesucristo. Los grandes pensadores creían que a través del conocimiento, a través de la sabiduría, se podía alcanzar la plenitud, o lo que ellos le llamaban el teleilo, que es el término de completo en griego, en la perfección del hombre. Por ello que no solamente ellos luchaban por un desarrollo mental, emocional, sino también físico y moral en su modo de pensar. ¿No se da cuenta que los deportes, las olimpiadas surgen allí? Porque tiene que demostrarse entre todos los hombres quién es el más superior, quién es más fuerte. Viene por su victoria o su cuento de hadas. Zeus, el padre de los dioses griegos. Hércules, el dios fortífico, el dios que ayuda, el dios que libera, el dios que defiende. Dentro de su marco filosófico, sus pensamientos cayeron en un problema, porque la Biblia dice que la sabiduría de este mundo, para Dios es como nada. Y estos hombres, pensando que sabían, pensando que conocían, pensando que tenían el entendimiento, no cabía por su nivel de sabiduría que podía resucitar a un muerto. Aleluya. Eran tan sabios, eran tan conocidos, que un muerto no puede resucitar. Su conocimiento lo llevó a su destrucción. ¿Cuántos de nosotros a veces pensamos así? Pensamos que todo lo sabemos y que todo lo conocemos. Por esa razón es que cuando no hay una entrada en las Sagradas Escrituras y que uno no usa la Biblia como
norma de fe y conducta, sino que va a usar lo que diga el pensador fulano de tal, lo que diga el intelectual fulano de tal, y lo que diga fulano y fulano y fulano. Ese es un problema.